superficiales parecen altamente coloreadas. ¿Por qué? ¿O a qué se debe? A la materia pigmentada en suspensión. A la materia pigmentada en suspensión en el agua. Perfecto. A ver, Nicole, ¿de dónde resulta el material colorante que entra en contacto con el agua? Puede ser de minerales, puede ser también del transcurso de lo que arrastra, puede deberse también a materia orgánica debido a troncos, materia putrescible, creo que también he leído, a ello. ¿Alguien más? ¿El material colorante resulta de dónde? En el agua. No es la respuesta correcta que me dice Estefan. Tapia, que usted me ha pedido retroalimentación. Sí, dicen, estoy ya llegando a mi casa. No tengo buena señal aquí en la calle. Ya. Me conecto. Perdón, que resulta del contacto del agua con detritus orgánico, hojas, madera y coníferas. Con detritus orgánico. ¿Quiénes son los detritos orgánicos? Las hojas de coníferas, la madera. ¿Cómo están esos tres elementos en los detritos orgánicos? Están en descomposición. En diversos estados de composición. Entonces, el material colorante que resulta del contacto del agua, ¿con quién? Con los detritus orgánicos. Inicialmente, todavía no estamos siendo específicos, Estefan, con los detritus orgánicos. ¿Y quiénes son los detritus orgánicos? Precisamente son las hojas de coníferas, la madera. Hojas de coníferas son esos pinos que existen en el Parque Tunari, unas cosas delgaditas son. Son pinos, pero son como agujitas delgaditas. Esos están en estados de descomposición, en diversos estados de descomposición. Es el material colorante que entra en contacto con el agua inicialmente. Es decir, en realidad las aguas en la naturaleza no tienen color. Si parecerían altamente coloreadas es debido a la materia pigmentada en suspensión. El material colorante que resulta del contacto del agua, o sea, el material colorante resulta del contacto del agua con detritos orgánicos. Y los detritos orgánicos precisamente son bien específicos, las hojas, las aguas de coníferas y la madera en diversos estados de descomposición. Se descomponen y lógicamente ahí adquiere el agua cuando entra en contacto coloración. Todas las aguas presentan diversas tonalidades o una tonalidad variable. Esa tonalidad se conoce como Andrea Belén. Bueno, se dice que las tonalidades son causadas por... A ver, Andrea Belén, escúchame. Estoy diciendo, todas las aguas presentan una tonalidad variable. Esa tonalidad más o menos acusada se llama... Andrea, no he estudiado, ¿no ve? Tola, ¿cómo se llama? Esa tonalidad más o menos variable se llama color del agua. Ahora voy un poco de preámbulo en cuanto al color del agua. ¿Cuál es el origen del agua? El origen del agua tiene dos causas, causas internas y causas externas. Las causas internas es el material disuelto y el material suspendido en el agua. Las causas externas prácticamente se refiere a la absorción de las radiaciones caloríficas de mayor longitud de onda. Esas son las dos causas que provocan el color en el agua o le dan el origen al color en el agua. Por otro lado, el color del agua son de dos tipos. El primer tipo es aparente y el segundo tipo es verdadero. El color aparente se refiere al agua bruta,
como está presente en la naturaleza. Y el verdadero es aquel color que se obtiene después de haber separado toda la materia en suspensión o todo el material en suspensión. ¿No es así? Ese es. Por otro lado, son varias las sustancias productoras de color en el agua. Son varias, no es una sola, ¿ya? Por ejemplo, el color azul prácticamente, ya hemos dicho, se debe a la absorción de las radiaciones caloríficas, que por el efecto Tyndall es difundido por las partículas coloidales presentes en suspensión. El efecto Tyndall hace que estas partículas, que esta absorción pueda ser difundido a través de las partículas coloidales presentes en suspensión en el agua. El café amarillento pardo. Fíjense, el café amarillento pardo, gracias a la materia orgánica diversa presente en el agua. ¿No es así? Ahora, ¿de qué está constituida la materia orgánica? Hojas, turba, troncos, humus, ácidos tánicos. Esos son todos los constituyentes de la materia orgánica. El verde es porque las aguas son ricas en fitoplancton y cloroficeas. ¿Qué sabemos de la composición del material colorante? Helen. No le estoy diciendo que busque, dígame si ha leído, Helen. Es una mezcla compleja de compuestos orgánicos en forma coloidal. Es una mezcla orgánica, dice, de un cierto número de compuestos orgánicos en forma coloidal. En realidad, no tenemos conocimiento sobre la composición del material colorante. Si me dicen, ¿cuál es la composición del material colorante? No hay una composición del material colorante. Dicen, es prácticamente, probablemente, es una mezcla de un cierto número de compuestos orgánicos, no materia orgánica, compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos están en forma coloidal. Una vez que digo estado o en forma coloidal, tengo que acordarme que estos coloides tienen una característica. ¿No es así? ¿Cuál es, Tapia, la característica de los coloides? Que tienen carga negativa, eléctrica negativa. Tienen carga eléctrica, en la mayoría de los casos, prácticamente es negativa. Entonces, ¿cómo se puede quitar estos coloides? Tapia. Agregando un coagulante para poder neutralizar. Inicialmente, si no tengo coagulante, cuidado que estén confundiendo eso. Cuando estoy hablando de planta de tratamiento, tengo que hablar de coagulación. Mientras tanto, no. ¿Aplican un proceso químico? ¿Perdón? ¿Aplicación de un proceso químico? De un proceso químico, no he dicho qué proceso se aplica, no. ¿Cómo puedo quitar este coloide? Desestabilizando. Ya, perfecto, hay que desestabilizar, ¿no ve? O descargando también. Descargando o desestabilizando. Y luego floculando. ¿Y gracias a qué? Cuando se va a someter a un campo eléctrico. Ahora es otra cosa cuando les digo el tratamiento químico. Ahí tengo que hablar desde coagulación, floculación, sedimentación y filtración. ¿No ven? Pero acá les estoy diciendo qué sabemos o qué conocimiento tenemos acerca de la composición del material colorante. Nadie me puede decir hecho la composición del material colorante. Porque ustedes saben, es toda una mezcla en diversos estados de descomposición. ¿Cómo le podemos dar una composición a ese material colorante? Difícilmente, ¿no es así? Entonces dice, probablemente es una mezcla compleja, por eso dice compleja, de un cierto número de compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos están en forma coloidal, pueden descargarse a través de la floculación cuando
se somete a un campo eléctrico. Inicialmente eso sabemos, todavía no sabemos de la planta de tratamiento, pero como sabemos las características del coloide, podemos, dice, descargar esos coloides, flocular, cuando estos van a ser sometidos a la acción de un campo eléctrico inicialmente. Otra cosa es que yo les diga qué tratamiento químico se aplica, qué procesos involucran un tratamiento químico. Esa es otra cosa, ¿no ve? Esa es otra cosa muy diferente, ¿ya? Inicialmente estamos hablando de la composición del material colorante. Entonces, de manera general, podríamos decir que las aguas que provienen de las aguas, o sea, que las aguas que provienen de zonas geológicas puras se caracterizan por el color cuando estas son visibles o contempladas bajo un cierto espesor. O sea, en un vaso de agua no voy a ver el color, pero si voy a contemplar en un cierto o en una cierta cantidad, ¿no ve? Recién ahí puedo ver el color. Es como cuando saco agua de una piscina, parece azul, sin embargo es transparente. A eso más o menos se refiere lo que estoy diciendo. Dice, de manera general, aguas que proveen de zonas geológicas puras se caracterizan por el color cuando se las contempla bajo un espesor, ¿ya? Las aguas que provienen la mayoría de los macizos graníticos o de rocas silíceas presentan un color ligeramente pardo rojizo. O sea, ese color pardo rojizo o ligeramente color pardo rojizo son de aquellas aguas procedentes de macizos graníticos y rocas silíceas. Es que estas rocas y estos macizos graníticos contienen sales de hierro. Entonces solubilizan esas sales de hierro, por eso es que le van a dar al agua esas características de color ligeramente pardo rojizo. Aguas procedentes de macizos no calcáreos, son ligeramente amarillentas. Y aquellas aguas procedentes de macizos calcáreos son verdosas. Esos son los colores característicos de aguas que proceden de este tipo de zonas geológicas. ¿Está bien? Las aguas tratadas pueden presentar coloración. Las aguas tratadas pueden presentar coloración. Yo les pregunto, yo no voy a continuar si ustedes van a leer, prefiero que lo lean, prefiero que lean, porque si han venido a leer al aula, yo prefiero no hacerlo a la clase. O me atienden, o dejan todo lo que están leyendo y me atienden. Chicos, estoy perdiendo el tiempo aquí, pues vayan a leer entonces. Si han venido a leer aquí, ¿para qué vamos a entrar a clases? Vayan y lean. ¿Qué dicen? Ustedes me dicen. Ustedes me dicen, chicos. Podría ser que la coagulación no ha sido la óptima. Y para que la coagulación no haya sido, ¿qué haya podido pasar? A ver, Daisy. Yo creo que si no ha sido efectivo, La coagulación estamos diciendo. O sea, el primer proceso tiene que ser efectivo. O sea, yo sé que ya tienen criterio, porque han ido al laboratorio. Entonces yo digo, si yo sé que el primer proceso debe ser efectivo para que todo el tratamiento prácticamente sea efectivo, ¿qué ha podido pasar? Por ahí, ya digo entrando en detalles, ¿por qué el agua tratada presenta coloración? ¿Por qué? Y dice, debido a que el tratamiento ha sido defectuoso. ¿Y por qué consideramos? Entraremos en detalle. Probablemente la coagulación no ha sido la óptima. ¿Por qué no ha sido la coagulación óptima? Va la pregunta para todos. puede ser porque el pH no ha sido el adecuado, no ha estado entre el rango de 12 a 14. ¿Qué dice Mendieta? Está hablando Tito, Inge. ¿Qué pasa? ¿No? La cantidad de coagulante no era tal vez no ha sido no se ha aplicado lo necesario para poder
realizar lo que es la coagulación. Ya, eso dice Andrea. ¿Qué dice Mendieta? Tal vez también puede haber un ingreso mayor al establecido de agua. Eso también afecta. Por eso cada vez el ingeniero nos dijo, hay que estar monitoreando que el ingreso, cualquier valor que cambie afecta a la cuantificación del coagulante que se coloca. No estoy preguntando yo, cuantificación del coagulante. Cuando Pero usted me yo está me hablando de refiero- cuantificación de coagulante, me está diciendo la cantidad de coagulante, ¿no es así? Ajá. Yo me refiero a que dependiendo de los valores de cuánto es el ingreso, el caudal de ingreso a una planta de tratamiento, valores de temperatura, presiones que cambian, entonces también cambia la dosis óptima de coagulante que se debe. Pero no estoy hablando de dosis óptima de coagulante, hija. Estoy hablando por qué la coagulación no ha podido ser efectiva. Y para que la coagulación sea efectiva, solo hay dos cosas. Bueno, el caudal, todo eso antes de que entre a la planta tiene que estar sumamente determinados. Porque si no, la dosificación ahí fallaría. Eso es cierto. A ver, Fabiola. Que la dosis óptima de coagulante no fue la adecuada, o sea, no realizaron bien el ensayo. La prueba de Hart. Soto, ¿qué opina? Tal vez la toma de muestra no se realizó de forma adecuada y hicieron variar mucho los parámetros. Stephanie, ¿acaso tomo muestras para hacer la coagulación, hija? Estoy hablando No, de pero una para planta aplicar el Estamos caudal. hablando de una planta de tratamiento, hija. Usted misma me está diciendo, hay que medir el caudal, todo eso. ¿Acaso estoy tomando muestras? A ver, póngase a pensar. Estamos hablando de ya más o menos una planta de tratamiento, de un proceso de coagulación. Estoy hablando de aguas tratadas. Y cuando hablo de aguas tratadas, sí estoy hablando de una planta de tratamiento donde está entrando una agua característica o turbia para quitar la turbidez. Entonces, yo les pregunto acá, ¿qué es lo primero que se mide? ¿Qué parámetros se miden primero? El pH. pH, Entonces, temperatura, el pH, igual. no hay tanto por la temperatura, hijo. Son dos parámetros fundamentales, la turbiedad y el pH. ¿Qué estoy queriendo quitarle? Precisamente la turbiedad. Y para quitarle la turbiedad tengo que pensar en, esto ya es, digamos, cuando entra una planta de tratamiento, ustedes como ingenieros civiles lógicamente tienen que medir el caudal que está entrando. En función del caudal tiene que hacerse la dosificación del sulfato de aluminio, etcétera, etcétera. Pero nosotros no hemos ido a una planta de tratamiento. Yo les he preguntado por el criterio que tienen de haber entrado al laboratorio. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo primero que han hecho? ¿Qué es lo primero que han hecho cuando han entrado a ver la determinación de dosis óptima? O sea, la prueba de Hazard. Hemos determinado la turbidez con que se ha iniciado. ¿Qué más? Claro, es que no han hecho ahí, pero les han dicho. Medición del pH. Claro, chicos. No han hecho, pero les han dicho, ¿no ve? Pues tienen que estar atentos. Sí o sí tenían que medir el pH y sí o sí se mide el pH para saber precisamente con qué pH, porque si no, no hay una buena coagulación, pues. Para una coagulación óptima necesita un pH óptimo. Y eso dice la bibliografía. Porque el coagulante actúa, su eficacia está dentro de un rango de pH. Si no está el agua, inclusive les hablo de desinfectar el agua. Para desinfectar el agua, así nomás no se desinfecta el agua. Chicos,
Tiene que haber un rango de pH donde cuando se le agregue el sulfato, el carbonato, que es el hipoclorito de calcio, reacciona con el agua para formar una sustancia. Recién esa sustancia que se ha formado es la que desinfecta el agua. Si no, si el pH no es el correcto, así le pongan un tambor de hipoclorito de calcio al agua, no va a matar a los microorganismos. Eso es importante. Entonces, para una buena coagulación necesitamos un pH óptimo. ¿Dónde hacemos? En laboratorio, en planta piloto, y luego lo llevamos, lógicamente, a, ¿qué se llama? A planta de tratamiento. Tienen su laboratorio, hace un previo, que dice, para entrar a una planta de tratamiento, un agua, tiene que hacerse un estudio previo del agua, de la naturaleza del agua, y ahí es donde se hace la medición de pH. Ahí es donde se hace la medición de turbiedad. Si con esos datos dice, este agua va a entrar a la planta de tratamiento con este pH y con esta turbiedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para la coagulación? Hay que modificar el pH. Seguramente ahora ya le agregan una sustancia que modifique el pH, es decir, que sube lo que dice Daisy hasta 12 o hasta, sí, hasta 12, hasta pH 12. Entonces, en ese pH, la coagulación es la óptima, digamos. Y dependiendo de ese proceso, lógicamente, el resto de los procesos ya son los mejores, ¿no? Entonces, por lo tanto, las aguas tratadas, dice, las aguas tratadas sí pueden presentar, dice, coloración debido a defecto de tratamiento. Las aguas negras recientes. ¿Qué pasa con las aguas negras recientes? Primero que no tienen color, ¿no ve? O inicialmente tienen un color gris, se van volviendo oscuras y finalmente se vuelven negro porque se han alterado. Se ha alterado su composición de esas aguas y esas aguas en el tiempo se han vuelto negras. Entonces, cuando hablamos de aguas negras recientes, son de color gris. Se van oscureciendo y en el tiempo se hacen de color negro porque ya ahí tenemos que pensar que la composición ha sido totalmente alterada. O sea, se han alterado. ¿Qué decimos de las aguas industriales? O sea, cuando se hacen el vertido de aguas industriales a los cursos de agua, tanto superficiales como subterráneos, dan colores características al agua. Pero le dan colores característicos al agua, pero no se puede establecer una relación, entonces, entre el color y la polución. ¿Qué significa eso? Cuando me dice no se establece una relación entre el color y la polución, ¿qué significa eso? ¿A qué se refiere eso? A ver, interpretaremos eso. No se establece, dice, una relación entre el color y la polución. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir eso? No está en el texto, chicos. Yo estoy diciendo, a ver, ¿qué es lo que queremos decir con eso? El color no va a depender tanto de la contaminación que se haya vertido al agua, sino de los agentes colorantes, materia colorante. Porque polución es contaminación del hombre, contaminación realizada por la mano del hombre. Y el color que no dependa de la contaminación, yo lo he desarrollado de esa forma. ¿Qué dice? Eso dice Stephanie. ¿Qué dicen el resto? Dice, no se puede establecer, el color no define. ¿Acaso no puede hablar? Acevedo, ¿dónde está Acevedo? Acevedo puede habilitar su cámara. ¿Por qué no habilitan su cámara los chicos? Priscila, ¿por qué no habilitan su cámara? Cindy, Rafael, Luznayo, a ver, habiliten sus cámaras. Janet Junior Siles. Habiliten sus cámaras. Acevedo. ¿Qué decía? A ver, cuando dice eso, chicos, o sea, se supone
el vertido de las aguas residuales industriales en los cursos de aguas superficiales, por decirles a un río. Dice, no se establece una relación entre el color y la polución. No sabemos si es color o no sabemos si es polución. ¿Sí o no? ¿Cómo voy a decir yo? ¿Es color o es polución? Voy a decir. No hay una relación entre el color y la polución. Lo que decía Mendieta, polución evidentemente es algo deterioro por la actividad humana, o sea, deterioro de la calidad del agua por la actividad humana. Y contaminación, Mendieta, ya que ha tocado eso. Pues es un deterioro de la calidad natural, pues hija. Es natural. En cambio, la polución es que el ser humano, la actividad del ser humano está deteriorando la calidad del aire, del agua. Mientras no haya actividades humanas, no hay deterioro de nada, ¿no ve? Si no tendríamos industrias, ¿quiénes están en las industrias? Seres humanos trabajando, ellos son los que vierten. Es ese. Entonces dice, dan colores característicos las aguas residuales o las aguas industriales que son vertidas a los cursos de agua, dan colores característicos, pero no se puede establecer una relación entre el color y la polución. No sabemos verdaderamente si es color o es polución. No sabemos. Entonces, para eso necesitamos, ¿qué? Análisis. ¿No es así? El análisis nos va a permitir establecer realmente cuál de los dos es. ¿Dónde se encuentra el color de las aguas? Ahora digo, bueno, ¿en qué agua se encuentra el color? A ver, Acevedo, ¿en qué aguas encontramos el color? Más que todo en las aguas superficiales. Cuando me dice más que todo, ¿quiere decir que las aguas subterráneas también tienen? Por eso, No, solo es lo que me dice color. Acevedo, ¿no ve? La forma como decimos nos da una interpretación, más que todo, o es en las aguas superficiales, o es en las aguas subterráneas, o es en las dos. Acevedo. En las aguas superficiales. Sí, Acevedo. En las aguas superficiales. Ya, en las aguas superficiales. Después, podemos encontrar color también. ¿Alguien me puede ayudar? Pozos poco profundos. En los pozos, en las aguas de pozos poco profundos. ¿Y Fabiola? ¿Las aguas son incoloras? ¿Perdón, dice? ¿De dónde son incoloras las aguas? De las aguas subterráneas y pozos profundos. Incoloras, en la mayoría de los casos. ¿No ve? Son aguas incoloras, las aguas de pozos profundos o de capas subterráneas también. Pues cuando digo dónde se encuentra el color en las aguas, ¿en qué aguas? ¿O dónde se encuentran? ¿En qué aguas se encuentran? Depende de la pregunta cómo lo formulamos, pero tengo que saber que solamente las aguas superficiales presentan color y aquellas aguas de pozos poco profundos. En la mayoría de los casos, las aguas de pozos profundos son incoloras, ¿ya? Eso respecto del color. Respecto del color, ¿no? Ahora sí entramos a medida del color. ¿Cómo medimos el color del agua? Ya lo había preguntado. El método del platino cobalto se considera prácticamente una medida o un método para la medición del color del agua. Las unidades de ese método es 1 miligramo de platino por litro en 1 litro de agua. ¿Qué nos indica? O sea, este método del platino cobalto nos indica algo sobre la cantidad de materia colorante que produce. ¿Nos indica o no nos indica? No nos indica la cantidad. No nos indica. Este método de la medida del color no nos indica la cantidad de materia colorante que produce. No nos dice
al utilizar este método no nos dice, o sea, es un método que sí podemos, con la que podemos medir el color del agua, pero este método no nos indica qué cantidad de colorante o de materia colorante está produciendo ese color. No nos indica para nada. Y habíamos dicho, ¿por qué? Más antes dijimos, porque fundamentalmente el color está producido así. Fundamentalmente el color está producido por la materia orgánica. ¿No? Y más antes hemos dicho quiénes son materia orgánica, pero más antes dijimos también detritus orgánico, y ahí dijimos específicamente quiénes componían ese material colorante. Pero aquí me dice, como ya lo dijimos anteriormente, el color es producido en el agua fundamentalmente por la materia orgánica. Ese es. Una vez que hablamos de la medida, dónde se encuentran las aguas o en qué aguas se encuentra el color. Ahora hemos hablado de la medida del color, ahora hablamos determinación de color en el agua. Determinación, eso ya significa laboratorio. ¿Cómo determinamos el del agua? Vean ustedes cómo estructurado, chicos. Color, todo lo que significa, procedencia, dónde se encuentran, si las aguas tratadas pueden tener, si las aguas negras pueden tener color, las aguas industriales, etc. ¿En qué agua se encuentra el color? Medida del color, determinación de color. Más adelante hemos visto hasta origen del color, tipos de color, ¿no? Causas, ¿quiénes causan el olor en el agua o el color en el agua? Ahora nos trasladamos al laboratorio. Ya sabemos que las aguas no tienen color, sin embargo, existen factores que hacen que el agua tenga o sea producida color en el agua. Ahora, una vez que ya sabemos todos, entramos a la parte, ¿cómo determinamos el color? Pues necesitamos entrar al laboratorio para hacer la determinación de color. Es como decir, medida del color, determinación del calor, medida de la temperatura, determinación de la temperatura, ¿no? Son parámetros ahora. En este caso no son parámetros, son indicadores. Estoy hablando de características organoelépticas, color, olor y sabor. ¿Cómo determinamos el color verdadero del agua? Previamente dice, hay que centrifugar. No debemos filtrar. ¿Por qué no vamos a filtrar? Porque el papel filtro que se utiliza en la filtración puede tener efectos decolorantes. En vez de quitar el color, va a aumentar el color. Entonces, por esa razón, hay que centrifugar y luego de centrifugar hay que determinar el color verdadero del agua. Pero no hay que filtrar, ¿ya? Por la razón que les he explicado. Por lo tanto, colores en el agua por debajo de 10 miligramos por litro, no podemos observar directamente con la vista, requiriéndose un colorímetro para su medición o para su determinación. Cuando me dice, ¿cómo determino el color en el agua? Podría decir, utilizando un colorímetro. Es un equipo donde me va a determinar el color del agua. Colores por encima de 15 miligramos por litro son fácilmente detectables por la vista y por encima de 20 miligramos por litro se consideran altas de color. ¿No es así? Se consideran altas de color, ¿ya? Una vez que he hablado de la determinación de color, entonces digo, ¿cómo determinamos el color en el agua? Vuelvo a repetir. Para determinar el color verdadero en el agua, previamente hay que centrifugar. Nos recomiendan de que no debemos filtrar. ¿Por qué no debemos filtrar? Porque si me piden filtrar, inmediatamente se me viene a la cabeza que debo utilizar un papel filtro. Entonces, ese papel filtro puede tener efectos decolorantes. Por lo tanto, me recomiendan no filtrar para la determinación del color verdadero del agua, ¿no? Sino hay que centrifugar. Aguas de bebida. Estoy hablando ahora de agua potable. Entonces, cuando ya me refiero a agua potable, tengo que decir, el color debe ser eliminado completamente para el agua de uso doméstico que involucra la bebida. ¿No ve? Debe ser eliminado completamente. Y ahí sí entro en un proceso de tratamiento. Y ahí puedo decir
Mendieta, tratamiento físico o tratamiento químico. ¿Cuál utilizamos nosotros para eliminar el color completamente del agua? El tratamiento químico, igual que para la turbidez, ¿no? Tenemos que hablar de 4 procesos que involucran ese tratamiento químico: la coagulación, la floculación, la sedimentación y la filtración. Entonces dice ahí, aplicamos un proceso de tratamiento. Entonces dice, el agua, que es el color del agua potable, el color para el agua potable o para el agua de bebida debe ser eliminado completamente, por algún proceso, por algún tratamiento. Siendo, dice, imperfecta, y estamos repitiendo ahora, la planta que pueda dejar con color al agua de bebida por debajo de 5 miligramos por litro. Entonces, la planta de tratamiento va a ser perfecta cuando el color del agua, una vez medida, una vez que sale de la planta de tratamiento, el color medido prácticamente sea por debajo de 5 miligramos por litro. Hasta igual, digamos, por debajo o igual a 5 miligramos por litro. ¿Está bien? Entonces, dice, la planta va a ser imperfecta cuando el color en el agua de bebida esté por encima de 5 miligramos por litro. Lo que significa que una planta de tratamiento perfecta tiene que dejar color por debajo de 5 miligramos por litro. El agua de bebida no debe tener color mayor a 5 miligramos por litro. A veces aumenta el color en el agua, porque aumenta entre la planta de tratamiento y el consumidor. ¿No ve? ¿Por qué hay ese aumento de color entre la planta de tratamiento y el consumidor? Precisamente porque existen corrosiones en el sistema de distribución del agua. Nuestra red de distribución en Cochabamba es totalmente obsoleta. Eso puede permitir que pueda aumentar color en el agua cuando llega a nuestros domicilios. De la planta de Semapa, que nos distribuye a nuestros domicilios, puede llegar tranquilamente con color, porque todo el mundo sabe que nuestro sistema de distribución o nuestras redes de distribución son totalmente obsoletas. No están siendo cambiadas en la actualidad, ¿no? No, porque se necesita tremendo dinero y además por las molestias en el centro muy difícilmente, no sé si algún momento puedan cambiar. ¿Qué pasa con el color desde el punto de vista industrial? ¿Qué pasa con el color del agua desde el punto de vista industrial? Prácticamente son rechazadas en la mayoría de los casos, dependiendo ello, digamos, del proceso de fabricación y de la calidad exigida al producto acabado. 2 cosas entonces. En la industria, las aguas con color son rechazadas. Por supuesto que una industria va a pensar, lo primero que hace es pensar en el agua. Si el agua es coloreada, va a pensar en una planta de tratamiento. Tiene que nomás montar una planta de tratamiento, porque sabe que todo el tiempo va a utilizar agua. Y también va a depender qué productos va a fabricar. ¿No? Por ahí necesita agua con color, con cierta cantidad de color. Por eso dice, va a depender del proceso de fabricación o va a depender de la calidad exigida al producto acabado. También es importante. Luego viene eliminación del color. ¿Cómo se elimina el color del agua? Aquí ya la respuesta es obvia, ¿no ve? A ver, Cindy, ¿cómo eliminamos el color del agua? Mediante la coagulación. ¿Y? O sea, ¿solamente coagula o qué hace? Sería la coagulación, después la sedimentación y la filtración. O sea, es que usted se pasa a la floculación. Repetimos, Cindy. ¿Cómo eliminamos el color del agua? Mediante la coagulación sería. Después la sedimentación y la Cindy, filtración. no puede saltarse un proceso. Usnayo. Dice sería la coagulación, la floculación, la sedimentación y la filtración. Exacto, esos 4 procesos. Coagulación, floculación, sedimentación, filtración. En ese orden. Nadie puede poner primero floculación.
Ojo, en una planta de tratamiento nadie puede poner primero floculación. En un río sí. No se olviden que en una planta de tratamiento estamos dosificando con sulfato de aluminio para el primer proceso llamado coagulación. Pero en un río, ¿quién va a dosificar? ¿Alguien han visto dosificar, echar el sulfato de aluminio a un río? No, no ve. En un río podemos hablar directamente de floculación, porque la coagulación se ha dado de manera natural cuando se han mezclado aguas de ríos diferentes, pero aguas con características químicas diferentes. Ahí ya se ha dado la coagulación. Y por eso es que cuando hablamos de ríos, decimos de manera espectacular se da la floculación. Directamente entramos a la floculación. Una vez que se ha floculado, se sedimenta. Están en las piedras de los ríos, porque es resbaloso, es flemoso. Y lógicamente no vamos a hablar de un proceso de filtración ahí, no. Hablamos de floculación y sedimentación. Floculación y sedimentación. Pero en una planta de tratamiento hablamos de coagulación, de floculación, de sedimentación y de filtración, porque pasa por los 4 procesos. Y aquí tenemos que hablar de los 4 procesos, cómo se elimina el color del agua por coagulación, floculación, sedimentación, filtración, para la mayoría de los casos, ¿ya? Para la mayoría de los casos. En otras ocasiones, dice, se utiliza la cloración para algunos tipos de color. No se utiliza para, por ejemplo, como quiera, que un poco hablamos de color y turbidez, imposible. No podemos utilizar la cloración cuando hablamos de color y turbidez juntos. Nomás hablamos del tratamiento químico, coagulación, floculación, sedimentación, filtración, ¿no? Y lógicamente, antes de aplicar el primer proceso donde dice coagulación, sedimentación, filtración, o floculación, sedimentación, filtración, debemos experimentar, digamos, en laboratorio. Siempre tenemos que experimentarlo en laboratorio como lo que hemos hecho con la prueba de Hansen. Es una experiencia en laboratorio. Eso nos permite un criterio mejor para ir a escala piloto y a escala grande, ¿no? En muy pocos casos, dice, para eliminar el color, utilizamos carbón activo. En muy pocos casos. Entonces, volvemos a repetir. En una planta de tratamiento, ¿cómo eliminamos el color? Mediante coagulación, floculación, sedimentación, filtración. En los ríos vamos a hablar de floculación, de sedimentación. Y filtración, tal vez también filtración, pero ya los 4 procesos hablaremos. En los ríos directamente de floculación, sedimentación, filtración. En muy pocos casos de cloración y de carbón activo. Eso es todo respecto del color. ¿Alguna consulta acá? Color y sabor ahora. Ingeniero, la consulta. Como yo había respondido mal la primera pregunta sobre qué materiales son los que les dan el color al agua, nos dice en la parte de abajo que los minerales, que la materia también de los macizos de granito también le aportan color, pero en la respuesta que usted nos dijo solamente toma en consideración detritus orgánicos. No sé, ¿no estaría a mitad la respuesta? No le entiendo lo que me está preguntando. ¿Me vuelve a preguntar? Ya voy a tratar de formular. Hágame la pregunta. Ajá, de formular la pregunta. La materia colorante, según lo leído, yo entiendo que también se debe a minerales como es el granito de las rocas que está hablando que les da coloración. Pero en mi respuesta que estuvo mal, usted me dijo que no, estaba solamente detritus orgánico, hojas, maderas. No, dice, las aguas que provienen de las zonas geológicas puras se caracterizan por tener color. Pero Y el material colorante
que resulta del contacto con el agua, con los detritus orgánicos como las hojas, agujas de coníferas y la madera, esos tres específicamente cuando hablo de detritus orgánico, o el material colorante. Entonces, material colorante no es... Vuelvo a repetir, el material colorante que resulta del contacto del agua con esto, así específica, con detritus orgánicos. También le da color. No estoy diciendo que no le da color. También le da color. Pero bien específico es eso. ¿Quiénes son los detritus orgánicos? Yo le digo ahí, las hojas de coníferas y la madera en diversos estados de descomposición. Ahora, las aguas procedentes de las zonas geológicas puras, por supuesto. Si el agua entra en contacto o el agua está transportándose o circulando por esas zonas geológicas puras, también presentan coloración, pero además presentan diversas coloraciones, dependiendo de la composición de esas zonas. Depende de las zonas, ¿no? Y ahí especifica el color amarillo, pardo rojizo, gracias a la solubilidad de las sales de hierro, el verde, el amarillento, etcétera, etcétera. Depende si son calcáreas, no calcáreas, también. Ahora tendríamos que ver qué son calcáreas, qué son no calcáreas, un poco para tener idea por qué es amarillento o ligeramente amarillo. No estamos diciendo que no es. 5.2, olor y sabor. Habíamos hablado del gusto y del olfato, son los dos sentidos que están íntimamente relacionados y que pueden prácticamente sentir los olores, sentir los sabores en el agua, ¿no? Desde el punto de vista fisiológico, tanto los sentidos del gusto como del olfato, dice, están íntimamente relacionados. Cuando hablamos del gusto, hablamos de las papilas linguales, cuando hablamos del olfato, hablamos de los órganos olfatorios. Estos detectan estímulos simultáneos y complementarios, así nomás es, ¿no? ¿Por qué es significativo taparse la nariz cuando voy a ingerir una sustancia? A ver, pregunta así sencillita, no necesitan leer nada. ¿Por qué me tapo la nariz? Cuando no es de mi agrado. Obvio. Esta sustancia puede ser un alimento, esta sustancia puede ser un medicamento, y eso es desde los bebés. Cuando al bebé no le gusta el medicamento, ¿qué es lo que hace? Me hace la cara a un lado o me bota. No se tapa la nariz el bebé porque todavía no sabe esa operación, ¿no ve? No sabe. Pero ¿qué es lo que hace? Hacia un lado, cierra la boca porque ha sentido el olor que no le gusta. Entonces, es significativo, dice, taparse la nariz cuando voy a ingerir alguna sustancia que no me gusta, Entonces, cuando quiero gustar algo, indefectiblemente tengo que oler. ¿Ve? Voy a oler y recién voy a gustar. Entonces, desde el punto de vista, dice, de las observaciones medidas, es preferible o son preferibles las determinaciones de olor a las determinaciones de sabor. Entonces, con preferencia hay que hacer eso primeramente. Por ser más seguro oler que probar. Es mucho más seguro. Voy a oler y luego voy a probar. Si me gusta, voy a probar. Si no me gusta, olvídense de probar. Por eso es significativo taparse la nariz cuando alguien va a ingerir una sustancia. Vuelvo a repetir, siendo esta sustancia un alimento, un medicamento. Peor es el medicamento. Con ese preámbulo de oler y sabor, ahora digo, ¿cuál es el origen del olor y el sabor en el agua? Presencia en el agua de compuestos químicos, no orgánicos. ¿Cuáles son esos compuestos químicos? Fenoles, cloro y materia orgánica en descomposición o ciertos organismos que también están presentes en el agua.
Ese es el origen, esa es la causa. Olores y sabores muy desagradables son causados por esencias liberadas en pequeñísimas cantidades por organismos vivos. ¿Cuáles son esos organismos vivos? Las algas y los hongos. Las algas y los hongos liberan esencias, pero en pequeñas cantidades. Y eso me causa en el agua olores y sabores muy, pero muy desagradables, ¿ya? Muy desagradables. No es igual decir olores y sabores desagradables. Olores y sabores muy desagradables. Las aguas negras domésticas, recientes, nuevamente hablamos de las aguas negras domésticas, son las aguas residuales, recientes, las que generamos por la actividad humana en la casa. Son inodoras, no tienen olor, no tienen sabor. Al descomponerse estas aguas, recién huelen a huevo podrido. Cuando dicen huevo podrido, es el sulfuro de hidrógeno, el ácido sulfídrico. Como consecuencia, dice, por la liberación de productos como es el sulfuro de hidrógeno, ya les estaba diciendo el gas sulfídrico, indol, el excremento y la putrescina. Son compuestos totalmente presentes en las aguas residuales que están en plena descomposición. Con esto quiero decirles que en las aguas residuales están presentes o está presente el gas llamado ácido sulfídrico y en grandes cantidades y que es altamente peligroso para el ser humano cuando entra a las redes de alcantarillado. Sumamente peligroso. En cuestión de segundos se muere. Igualmente, por liberarse productos malolientos en la descomposición de los vegetales y en el desove de los peces, ¿no? También es otro factor para el olor, o que es para olores y sabores. Por último, determinados productos de desechos industriales van a dar al agua, a las aguas negras olores característicos. Ejemplo, por productos derivados del alquitrán y de los fermentos, Entonces, vean ustedes cómo todo eso causan olores y sabores desagradables en las aguas, o las aguas residuales eliminan ese tipo de olores y sabores. Prácticamente cuando está abierto un alcantarillado se siente todo tipo de olores, ¿no es así? Insoportables. Así hoy día estaban denunciando por acá, por la Dorbiní y Melchor Pérez de Holguín, estaba pero rebasando las aguas del alcantarillado con olores nauseabundos, insoportables además, ¿no? Insoportables. Tratamiento de depuración del agua. Cuando hablo de un tratamiento de depuración del agua, estoy hablando de utilizar cloro para purificar el agua. Por eso dice tratamiento de depuración del agua. Como que en consecuencia se desarrollan algunos malos olores y sabores. O sea, cuando estoy purificando el agua, a través del uso del cloro, se desarrollan pues malos olores y sabores en el agua, no hay otra. Y no precisamente se debe al cloro, chicos, esto quiero que me entiendan bien. No precisamente se debe al cloro, sino es debido el empleo del cloro a los derivados del cloro, dependiendo de la naturaleza del agua. ¿Me entienden? Yo le voy a agregar cloro al agua para desinfectar, para matar los microorganismos, y no he hecho un análisis del agua inicial, del agua que voy a purificar. Entonces, como le estoy agregando cloro, se pueden formar derivados del cloro, que son los clorofenoles y el tricloruro de nitrógeno. Entonces, estos compuestos, estos derivados del cloro, pueden intensificar la intensidad de los olores y sabores. Cuando hablo de intensidad de olor, hasta dónde
yo puedo soportar, o sea, hasta dónde puedo percibir el olor como ser humano. ¿Mm? ¿Hasta dónde puedo percibir? Ustedes saben, cuando pasan por el río Rocha, por la zona sur, es insoportable el olor. Aquel que tiene un estómago delicado o débil, con seguridad que le va a venir ganas de vomitar. Por lo menos a mí me ocurre eso, es que es demasiado intenso el mal olor cuando se pasa por ese puente, ¿no? Ahí entonces se dice eso. Cuando se hace el tratamiento para la depuración del agua, como consecuencia de la depuración del agua, se desarrollan algunos malos olores y sabores. No precisamente no se debe al empleo o al cloro, sino estamos empleando cloro para desinfectar el agua y se forman derivados de cloro, como vuelvo a repetir, los clorofenoles y el tricloruro de nitrógeno, que prácticamente hacen que se incremente en la intensidad de otros olores y sabores. ¿Ya? De hecho, ya cuando le ponemos el cloro, ya hay olor a cloro, eso es inevitable. Nos toca hablar de la cantidad de sustancia que produce estos olores y sabores. Dice, bastan vestigios. Estos vestigios difícilmente se pueden determinar por los métodos clásicos de análisis en laboratorio. Vestigios es una nada. Entonces, la cantidad que me va a producir olores y sabores en el agua son vestigios. Y esto difícilmente lo vamos a determinar en laboratorio, ¿no? Y esto hace que sea perceptible al sentido del olfato. Prácticamente es así. Esos vestigios inmediatamente lo hacen perceptible a nuestro sentido del olfato. ¿Qué pasa al clorar el agua? Dice. Esto nuevamente es de torno a la purificación del agua. Produce olores, algunos intensos. Rara vez esto se debe a la presencia del cloro. ¿No es así? Entonces, como hay compuestos en el agua, prácticamente el cloro va a tener una acción sobre la materia orgánica presente en el agua. Y fíjense ustedes, cuando hay presencia de materia orgánica en el agua, esto les digo con seguridad, no pueden purificar el agua. Y si van a tratar de purificar el agua que contiene materia orgánica, prácticamente no la van a poder hacer o la van a hacer, pero a medias, porque son 7 factores para purificar el agua. 7 factores. ¿Ya? Y los 7 factores, tiempo de contacto, concentración del desinfectante, etcétera, etcétera. 7. Entonces, no se va a lograr hacer la purificación. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es hacer un estudio si existe materia orgánica presente en el agua. Si no existe, hay que hacer la purificación con cloro. Pero si existe materia orgánica, inmediatamente el cloro acciona contra la materia orgánica presente en el agua. Acciona, chicos. Y fíjense, dice, 1 parte de millar de millón para ser detectable. Para ser detectable. Es decir, 1 nada hace detectable el olor de que el cloro ha accionado contra la materia orgánica. Todos ustedes saben, ya está, ¿no? En clase, la ingeniera ha ingresado. Sí, Lisa, no Una estoy aquí, colega, profe. una estudiante que ya es profesional, ingeniera de la carrera de Ingeniería Civil. Todos ustedes saben que estamos en un proceso de reacreditación de la carrera de Ingeniería Civil. Por lo tanto, es la evaluación a los docentes, ¿no? Así es, Lisa. Es una evaluación que tienen que hacer, ¿no? Les van a hacer un cuestionario y llénenlo ese cuestionario, por favor, porque la acreditación requiere estas evaluaciones a los docentes. Les pido, por favor, la ingeniera
les va a enviar un enlace para que entren a un formulario y háganlo su evaluación. Muchas gracias, Lisen. Buenas noches, chicos. Les estoy enviando una encuesta en el chat de la llamada, por favor. Es importante que lo vayan llenando. En la sección donde dice código, se refiere al código de la materia. En caso de que no lo sepan, lo pueden dejar en blanco y pasar a la siguiente pregunta. Cualquier duda o consulta que tengan acerca de la encuesta, por favor pueden hacerlo mediante el chat o pueden prender sus micrófonos, no hay problema. Y se tiene un lapso de unos 15 minutitos para que lo vayan llenando. Si tienen alguna duda, pueden hacerla ahorita y si no, pueden empezar la encuesta, por favor. Entonces ya saben que al clorar el agua previamente debemos hacer un estudio de la naturaleza del agua. Aún más si contiene materia orgánica. Entonces, si contiene materia orgánica, prácticamente hay que tratar de no clorar el agua, ¿no? No clorar el agua. Muchas veces vamos a morir de cáncer que de otras enfermedades, porque cuando se aplica cloro al agua, como se dice, ¿no ves? Se forman esos compuestos organoclorados que son altamente cancerígenos, ¿ya? ¿Cómo eliminamos el olor del agua? Agitándolo y calentándolo. Dos técnicas que aplicamos. Hay que agitar en frío en un espacio de aire limitado. Y hay que calentarlo, la otra técnica, lo podemos calentar el frasco, en un frasco tapado entre 40 a 50 grados centígrados, adicionándole una pequeña cantidad de sosa. Para eliminar el sulfuro de hidrógeno, cuando hablo de gas sulfídrico, para eliminar el olor a sulfuro de hidrógeno, debo agregar pequeños cristales de sulfato de cobre, ¿ya? Pequeños cristales de sulfato de cobre. Entonces, en ambos casos, tanto en la agitación como en cuando calentamos el agua, en ambos casos se da la desgasificación. ¿Qué significa desgasificación? Prácticamente separar de las aguas las sustancias volátiles disueltas. Entonces, al enfriar estamos desgasificando, al calentar estamos desgasificando y al desgasificar estamos separando las sustancias volátiles solubles, sustancias volátiles que están presentes en el agua y que están disueltas. Entonces, hay que desgasificar, hay que sacarlas de las aguas, ¿ya? 5.21. Determinación de olor y sabor. ¿Cómo determinamos el olor y sabor de las aguas? Entonces, primero vamos a hablar del olor. ¿Cómo determino el olor? El olor y el sabor son parámetros organolépticos, ¿no es así? Los dos son parámetros organolépticos. Cuando dice organolépticos, entran en juego los dos sentidos. Prácticamente, la determinación de olor se hace a través de las percepciones sensoriales y directamente en el campo. Directamente en el campo. Ahí entran las percepciones sensoriales. Si en caso de que quisiera confirmar esa determinación de olor, pero además quisiera cuantificar, estas dos determinaciones hay que realizarlas en laboratorio. En laboratorio utilizando técnicas que están estandarizadas, pero que son más precisas, ¿no ve? Entonces, la determinación de olor se los hace mediante las percepciones sensoriales directamente en el campo, directamente. Pero si yo quiero confirmar y además quiero medir la cantidad, cuantificar, se miden en laboratorio, hay que llevar hasta el laboratorio y medir en laboratorio. Y para realizar esta determinación hay que utilizar técnicas estandarizadas, porque nos van a reportar mayor precisión en la medición. ¿Cómo determinamos el olor? O sea, ¿qué técnica aplicamos? Mediante el límite umbral. Mediante el límite umbral. ¿Qué significa el límite umbral? Es dilución máxima con agua inodora perceptible al olor.
se refiere a una máxima dilución o a una dilución máxima. Y para hacer la dilución máxima tengo que utilizar agua que no tenga olor, es decir, agua inodora. Acá hay una pregunta. ¿Por qué no existe una concentración absoluta de olor umbral? Dice, primero porque no voy a recibir una buena información. Pero además dice, la capacidad olfativa de cada uno de ustedes es diferente. Por eso es que no existe una concentración absoluta de umbral. No hay. Eso quiere decir una cantidad absoluta de umbral. Cada uno de ustedes percibe el olor de diferente manera. Nunca vamos a percibir el olor de igual manera todos. Nunca. ¿Me están escuchando? De diferente manera. Entonces, por eso dice, no existe una concentración absoluta de olor umbral. No existe una cantidad absoluta. Concentración, cuando dice concentración, dice cantidad absoluta de olor umbral. Precisamente por eso, porque la capacidad olfativa individual es totalmente diferente, varía. Yo voy a oler de diferente manera que lo va a hacer Tapia, que lo va a hacer Daisy, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo otro son dos aspectos que hay que responderse ahí. La intensidad de olor. Por la intensidad de olor. ¿Y qué es intensidad de olor? ¿Qué representa o qué significa intensidad de olor? Fuerza con que se percibe la sensación de olor. ¿Con qué fuerza ustedes perciben esa sensación de olor? A eso se llama intensidad de olor. Por eso les decía, ¿cuán intenso es el olor? ¿Cómo percibo yo ese olor? Fuerte, pues, intenso, que permite que mi organismo se descomponga. A ese extremo llega la intensidad del olor, ¿no ve? O el grado de en qué medida un olor es molesto. También significa eso, intensidad del olor. El grado, en qué medida el olor es molesto, o sea, molesta realmente al ser humano. A eso se refiere cuando hablamos de intensidad de olor. Finalmente, la intensidad de olor es recíproca a la relación de dilución. El agua libre de olor necesaria para reducir el olor apenas sea perceptible. Para que apenas sea perceptible. Entonces, ¿cuál es el procedimiento de este número de umbral de olor o umbral de olor? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo es que porque dice, ¿no ve? Es el límite, el olor, o sea, límite umbral. ¿Cómo se determina el olor? Mediante el límite umbral. ¿Qué es el límite umbral? Entonces dice, es la recíproca de la dilución máxima con agua inodora. ¿Y cómo? ¿Cuál es el procedimiento entonces? Tengo la muestra, jovencitos. Tengo la muestra. O sea, aplicamos una ecuación en el texto, ¿no es así? Decimos A más B sobre A, por decirles. A más B sobre A. A es los mililitros de muestra. A es la muestra. B es los mililitros de agua libre de olor, el agua inodora. Entonces dice, ¿cómo calculo el límite umbral? O sea, los números, los valores. He buscado la información, he buscado en internet. El límite umbral también tiene el nombre de TON, mayúscula, T-O-N. El TON, que significa límite umbral de olor, es igual a esa ecuación. A más B sobre A. A es los mililitros de muestra. B es los mililitros de agua que se le va a añadir. Entonces, si yo quiero preparar 200 mililitros, ¿me entienden? 200 mililitros. Ya, entonces, mi primer
vaso va a estar con 200 ml de muestra. ¿No? Mi primer vaso va a estar con 200 ml de muestra. Mi segundo vaso le voy a poner 50. 50 de muestra. Oh, perdón, no voy a poner 50. El primero está con 200 ml de muestra. El segundo que sea 180. Vayan anotando, por favor. El primer vaso que sea 200 ml de muestra. El segundo vaso 180. 180 mililitros de muestra. El tercer vaso 100. El cuarto vaso 50. El quinto vaso 25. Listo. ¿Ya? Y ahora calculen ustedes, de acuerdo a la ecuación que les he dado, de acuerdo a la ecuación que les he dado, calculen el límite umbral. ¿Cuánto es el primero? ¿Cuánto es el límite umbral del primero? Por favor, les ruego a los que están con la cámara inhabilitada poder habilitar su cámara. Licen, perdón, una consulta. ¿Dijo cuántos ml de agua hay? Porque solo le escuché los ml de la muestra. Eso mismo, licenciada, quería preguntar. El primer vaso son 200 ml. Ese es mi referente. Los tengo que llevar todos a 200. Por eso les he dado la ecuación. Entonces, el límite umbral va a ser igual a A más B sobre A. Esa es la ecuación. ¿Ya? Ahora, les había dicho, A significa los mililitros de muestra y B son mililitros de agua inodora. Calcularemos el límite umbral para cada volumen de muestra que les he dado. El primero, ¿cuánto va a ser el límite umbral? ¿Cuánto es, Andrea? Como dijo que había que llevar hasta 200, en el primero sería 2 y en el segundo 1.9. ¿Cuánto es en el primero? ¿Quién me dice? 1. Unos. 200 sobre 200. Claro, 200 sobre 200. ¿Acaso le estamos diluyendo algo? Es muestra nomás, Belén, el primero. ¿Cuánto estamos diciendo? El primer vaso. 200. 200. No le hemos añadido nada de agua inodora. Sobre 200, 1. El segundo vaso. ¿Cuánto es la muestra de agua? 1.1. No. 180. Primero, Stephanie, 180. un minutito, Stephanie. La de agua es Usted ya me ha 20. entendido perfectamente, hija. El segundo, ¿cómo hacemos? 180 más 20. Ya, 200. Dividido, Entre 180. perfecto. Ese es. ¿Cuánto sería el umbral? 1.11. Listo. El tercero, de la misma manera, el procedimiento, ese es. A eso se refiere. Dilución máxima. Recíproca. Así se hacen las diluciones. Pueden hacer ustedes 20 vasos. Si quieren realmente hacerlo de una manera precisa, el procedimiento es ese. Toman la primera 200, o toman 100, o toman 50. Entonces, todos tienen que ir a 50. Si yo tomo 50 de muestra la primera, la segunda tengo que poner
45 y 5 de agua inodora. La tercera, 40 y 10 de agua inodora. La cuarta, 35, así de 5 en 5 voy disminuyendo. De manera que pueda realmente llegar a un umbral y va a depender eso. ¿Dónde va a estar el olor? ¿Dónde es que no voy a sentir el olor? Por eso hay que hacerlo para varios vasos. Porque no lo vamos a hacer con, por decirle 50, 25 y luego nada. Mejor es hacer así hartos vasos, diluyendo hartos vasos para poder determinar el olor. Ese es el procedimiento. ¿Hemos entendido? Lice, entonces podríamos decir que a mayor número de umbral, mayor es la intensidad de olor de la muestra. No. No. Esa parte, Lice, Tenemos ¿cómo sería? 3 formas. Suave, muy suave, distinta, decidida y fuerte. En realidad es suave, fuerte, muy fuerte los olores. Ese es. ¿Qué es lo que me ha preguntado Tenorio? Estoy en otra. Respecto a la ecuación que nos daba, el número de límite de umbral, ¿cómo definiría entonces si tendría una Tiene que comparación? ahí, tiene que usted ver en todos esos vasos en cuál realmente no ha sentido olor. No ha percibido olor. Ese es el límite umbral. ¿Me entiende? Por eso es que le digo, si va a ensalzar a 50, el primer vaso que sea 50. ¿No ve? 50 de muestra. El segundo, 45 de muestra y 5 de agua inodora. El tercer, 40 y 10 de agua inodora. El cuarto, 30 y 20 de agua inodora. Y así sucesivamente va a buscar. Tiene 50-50. Y 50 de agua inodora. Y en toditos tiene que ir oliendo. Pero no solamente usted. No solamente usted. Por lo menos tiene que haber 2 personas. Huele usted, huele la persona. Porque les estoy diciendo, la capacidad olfativa de cada uno varía, no es la misma. Entonces, al que huele hay que ponerle positivo, al que no huele negativo, positivo, negativo y así sucesivamente. Tenemos que hacer entre 2 o 3 personas por lo menos. Y ahí es donde se hace un análisis y precisamente se busca. ¿Dónde es que no ha olido ni la una ni la otra persona? Negativo, negativo. Ahí es donde dice, este es el límite umbral. ¿No? Lo siguen haciendo en la actualidad. Lo seguimos haciendo en la actualidad, digamos, o lo siguen haciendo. Listo. Eso en cuanto al olor. Ahora, 5.2.1.2, sabor. Ya hemos dicho anteriormente que el sabor está ligado pues, al olor, ¿no ve? Están íntimamente ligados. Existen sustancias minerales, y aquí está Mendieta, existen sustancias minerales que sí le pueden dar sabores al agua sin olor alguno, hija. Pueden dejar en el agua sabores, pero no pueden dejar olores. O pueden dejar sabores sin olor alguno, también dicho de otra manera. Solamente sabor, pero no dejan olor. Hay sustancias. Por ejemplo, las sales de cobre, de hierro y zinc le dan al agua sabores metálicos. Los cloruros y los sulfatos le dan al agua sabor salado. El cloruro de sodio, el sulfato de sodio ayuda a la salinidad del agua. Entonces, los cloruros y los sulfatos le van a dar el sabor salado al agua. Los clorofenoles, lógicamente, estoy hablando de cloruros y sulfatos en concentraciones adecuadas, porque después en concentraciones elevadas ya insoportables sería. Los clorofenoles, cuando se depura el agua y hay formación de clorofenoles, le dan un cierto sabor al agua aún antes de que sea perceptible esa cantidad al olfato. Los clorofenoles son bastante fuertes esas sustancias, ¿ya? Entonces, antes de que sea perceptible el olor al olfato, el olor a nuestro olfato, ya prácticamente hay cierto sabor cuando se
cuando hay presencia de clorofenoles. ¿Ya? ¿Cuántos sabores básicos hay? 4, ¿no ve? Ácido, salado, dulce y amargo. Los ácidos y los dulces se perciben mejor en la punta de la lengua y el sabor amargo en la base de la lengua, sin considerarlo el sabor salado. Hay sabores aparentes. Esos sabores aparentes es porque se han mezclado entre olores y sabores. A eso se llama sabores aparentes, ¿no? Porque se han mezclado sabores y olores. Entonces, estamos detectando en el agua solamente sabores aparentes. Hay una mezcla de los dos. Por eso se llaman sabores aparentes. ¿En qué aguas se encuentran los olores y sabores? ¿En qué aguas se encuentran? Principalmente en las aguas superficiales. No se encuentran olores y sabores en aguas de pozos poco profundos. Si se perciben, son en bajas proporciones. Y precisamente estoy hablando de aguas subterráneas. Entonces, si llegamos a percibir olores y sabores en las aguas subterráneas, prácticamente van a ser en bajas proporciones de ácido sulfídrico, del ácido sulfídrico en las aguas subterráneas, pero en bajas proporciones, de sales de hierro y también de la acidez. Eso en las aguas profundas. Las limitaciones de las aguas con sabores y olores desagradables. ¿Cuáles son? ¿Dónde es que se limitan los usos de estas aguas que tienen sabores y olores desagradables? Entonces dice, las aguas con olores y sabores desagradables son indeseables para el suministro. ¿Para qué suministramos agua? Para la bebida. ¿Para qué suministramos agua? Para usos domésticos y para muchos usos industriales, ¿no? Entonces, si el agua tiene ya olores y sabores desagradables, ya nos limita en el uso, para la bebida, para el uso doméstico y para muchos usos industriales. Nuevamente, en la fábrica de bebidas, fundamentalmente, y en la fábrica de productos alimenticios. Ahí no nos aceptan, en esas industrias no nos aceptan aguas con olores y sabores desagradables. Malos sabores son desarrollados en las aguas de canalización, ¿sí? Provocadas por el cloro, que reacciona con el alquitrán, que se utiliza muchas veces como revestimiento o recubrimiento, no sé cómo se llama. Ustedes saben eso, ¿no? Son canales que se utilizan para transportar agua. Por ejemplo, para las aguas negras conocidas como aguas residuales, se canalizan a través de las redes de alcantarillado. Las redes de alcantarillado son canalizaciones, ¿sí o no? Que transportan las aguas residuales. Entonces, más de las veces, estas redes de alcantarillado suelen, si no me equivoco, revestir o recubrir interiormente con alquitrán. Inmediatamente el cloro reacciona con el alquitrán. Inmediatamente. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, prácticamente son provocados por eso. Pero también desaparecen espontáneamente. Estos olores y malos sabores desaparecen espontáneamente. Es cuestión de tiempo, ¿no? Es cuestión de tiempo. Entonces, estas redes de alcantarillado desde la instalación, es decir, desde la planta de tratamiento de las aguas, en ese intervalo de tiempo es que prácticamente pueden ser provocados o desarrollados olores y sabores desagradables, que luego van a desaparecer de manera espontánea. Luego sigue, ¿cómo eliminamos ahora los sabores y olores del agua? ¿Cómo se elimina? Esto es sencillo. Hay que saber si es de origen orgánico, si es de origen inorgánico. Si es de origen orgánico, se utilizan estos métodos del carbón activo, aireación y una mezcla de ambos métodos. Si es de origen inorgánico, hay que utilizar la aireación, la filtración y el cambio iónico, ¿no? Estos métodos son, en este caso estoy hablando de métodos. Un estudio profundo de cada uno de estos métodos
nos va a permitir utilizar técnicas mucho más precisas. Y dentro de las técnicas más utilizadas están la cloración, la ozonización, la esterilización, el tratamiento por peróxido de nitrógeno y el tratamiento por permanganato de potasio. Esos ya son técnicas, los de arriba son métodos, por favor, esa es la diferencia. Entonces, un método del tipo aireación, voy a hacer un estudio profundo de ese método de aireación y luego, después de haber estudiado profundamente la aireación, me va a permitir seleccionar una técnica para poder aplicar y poder eliminar esos sabores y olores del agua. Finalmente, de manera general, el olor y el sabor son índices de polución del agua o son indicadores de polución del agua. Donde tenemos olores y sabores, donde podamos sentir olores y sabores, directamente estamos diciendo son indicadores de polución, estas agüitas están polucionando. Un agua tratada, la intensidad del sabor debe ser menor que 2 o igual a 2. ¿Ya? La intensidad del olor y sabor. Un agua potable debe ser capaz de permanecer en un vaso cerrado durante 10 días a una temperatura de 26 grados centígrados sin desarrollar ningún olor. Si yo pongo el vaso, tiene que estar 10 días a una temperatura de 26 grados centígrados, ¿no? Y prácticamente no puede desarrollar ningún olor en esos 10 días y a esa temperatura, está tapado. Ese es. Bueno, ahora entramos a temperatura, pero ya no vamos a poder hacer. El jueves lo vamos a hacer temperatura, ¿no? ¿Es posible rendir el examen el viernes? ¿Sí, no ve? Sí, está bien. Perfecto. Sí, dice. El viernes haremos el examen. El viernes a las 11:15, ¿está bien? Voy a enviarles mediante el Classroom el aula, chicos. Perfecto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Es así como tienen que un poco estructurar en este caso. Hacer un preámbulo de olor, sabor, color, qué sé yo. Ver el origen, las causas. Ver cómo se determina. ¿Cómo podemos determinar? Luego, ¿cómo podemos eliminar? ¿No? Porque de eso se trata. Y un poco decirles, a ver, si yo les estoy poniendo en un gráfico un agua así en vaso y una persona que está oliendo, estoy hablando del tema olor y sabor, ¿no ve? Estoy hablando del tema olor y sabor. Y si yo les digo, usted establezca 10 preguntas y respóndase. Entonces yo digo, yo veo el vaso y la persona que está oliendo digo, tema, olor, sabor. Causa, tal cosa. Causa, que origina. Determinación, método umbral. Eliminación. ¿No? Eliminación. ¿Qué es importante para mí? Agua potable. ¿Cuánto debe ser la intensidad del olor? ¿No? Son cosas que ya un poco me voy a la práctica. No me voy a la parte aplicativa. Lo que han estudiado lo pueden describir viendo ese vasito de agua y una persona que está oliendo. O sea, así está oliendo. Así está saboreando. ¿No ve? Tengo que hablar solamente del sabor. Así, si estoy haciendo esta operación, estoy oliendo, entonces solo hablaré del olor. Si me ponen un vaso con agua turbia, estoy hablando del color. O si me ponen una gráfica de un río con agua turbia,
¿no ve? De agua turbia. En este caso, tiene que ser color no turbio, porque estoy hablando de color. Entonces voy a hacer la cuenta de que es color en el agua. Color en el agua es un río. ¿Es agua subterránea, superficial? Agua superficial. O sea, primero yo veo y digo, río. Agua superficial. Y digo, aspecto, color del agua, coloreada. Y digo, si es coloreada, causa. ¿Quién causa el color? Materia orgánica. ¿Qué más puedo decir del color? Así bien. Entonces eso quiere decir que ustedes ya dominan el tema de color. Pues. Ya dominan el tema. ¿No ven? Y ahí digo, ¿qué más se me viene a la cabeza? Si tiene color, podría yo utilizar este agua del río para potabilizar. Entonces, ¿cómo potabilizo? No siempre potabilizar, sino eliminación del color. ¿Qué pongo ahí de respuesta? Eliminación de color. Me estoy preguntando, eliminación de color. ¿Qué pongo en la respuesta? Tratamiento químico. Tratamiento químico. Pongo tratamiento químico. Y abajo pongo procesos que involucran el tratamiento. Aunque no voy a poner así procesos que involucran, sino procesos, ¿no ve? Del tratamiento. Y ahí pongo, ¿qué cosa pongo como respuesta? Coagulación, floculación, sedimentación y filtración. Listo. ¿No ve? Listo. Y ahí, digamos, como buen sanitario digo, color del agua potable o agua potable. Para agua potable debe eliminarse completamente el color del agua. Eso quiere decir, chicos, que ustedes han aprendido el capítulo. Porque donde vayan, inmediatamente ustedes van a decir, es color del agua o es turbiedad del agua. ¿Quién provoca? Coloides en el primer caso. En el segundo, materia orgánica. ¿Cómo puedo eliminar? Tratamiento químico. ¿Qué proceso voy a aplicar? Coagulación, floculación, etc. Si es agua potable, hay que eliminar completamente el agua potable. Si muestro un pozo con agua, inmediatamente dicen, aguas profundas no tiene color, pues. Son incoloras, ¿no? ¿Qué voy a decir? ¿Qué más voy a decir? Ahí se termina el examen, chicos. ¿Qué más puedo hablar? No tiene color, podría decir ahí, ¿por qué no tiene color? Porque las aguas subterráneas tienen al mejor medio filtrante. El terreno es el mejor medio filtrante. Y ahí termina el examen. Pues entonces digo, qué buen criterio tiene mi estudiante. ¿No? Ese es. Solo al ver, yo me hago las preguntas y me respondo. ¿Por qué? Porque he dominado bien el tema. Eso es lo que quiero, chicos. ¿No? Y si pongo una persona en el río, con un termómetro al medio que está sumergiendo, ¿qué está haciendo? Medida de la temperatura. Está midiendo medida de la temperatura. Y ahí, ¿qué pongo? ¿Qué es la temperatura? Medida del calor. ¿Cómo se produce el calor en las aguas? Absorción de las radiaciones caloríficas por las capas más superficiales. Eso es, chicos. ¿Qué utilizo para medir la temperatura? Porque dice todos en el texto, termómetro de máxima y mínima graduación. ¿No ve? Todo eso dice. Y hay que nomás sintetizarlo de esa manera. Eso es, chicos. Buenas noches, ya me he cansado. Seguramente ustedes también de escuchar, ¿no? Vayan viendo esa posibilidad de un examen de esa naturaleza, por favor, ¿ya? Vayan ustedes mismos, vayan aprendiendo de esa manera, no se memoricen, no es para memorizar tanto, ¿no? A veces decimos, ¿y cómo es que eliminamos el sabor y el olor de las aguas? ¿Qué estamos haciendo cuando estamos diciendo los sabores o los olores? Estamos calentando, estamos enfriando. ¿Para qué calentamos? ¿Para qué enfriamos? Ahí. Si pongo un vaso con agua, una persona oliendo y además estoy calentando, estoy eliminando pues el sabor del agua, estoy desgasificando. ¿No ve? Eso tenemos que hacer. ¿Ya? Buenas noches, chicos. Nos vemos el jueves. Buenas noches. Buenas noches, Lice. Chao, chao, chao. Gracias por la clase. Hasta luego.